Este es un mes maravilloso que hemos llamado mes de gracia. Y este domingo quiero hablarte de algo que Dios ha puesto en mi corazón como el corazón de la gracia. Estamos iniciando un mes donde creemos que la esperanza del mes de marzo sigue viva porque nuestra esperanza es Jesús, pero también creemos que hay algo mayor y es la gracia de Dios para nosotros. Es una palabra que muchas veces escuchamos, predicamos, pero a veces poco practicamos, aplicamos o comprendemos. Escuchamos a los bancos en este tiempo hablar de periodos de gracia. Escuchamos que alguien cayó en desgracia. Escuchamos también que una persona tiene o que le hace falta gracia. También escuchamos que una persona es agraciada. Y cuánto más en el contexto religioso hablamos de temas como la fe, como la esperanza, como el amor, como el perdón. Y también hablamos de la gracia. Pero definir la gracia, muchas veces hemos recibido este concepto como un regalo inmerecido. Y creo que es una de las definiciones más prácticas que hay. Un regalo inmerecido. Pero a veces creo que tenemos la teoría, pero nos falta la práctica. Escuchamos hablar de la gracia de Dios, pero cuánto nos hace falta disfrutar de la gracia de Dios y permitir que otros disfruten de ella. A veces no entendemos en qué consiste este regalo. El ser humano está encerrado en que muchas veces de esto bueno no dan tanto, que las cosas que valen la pena nunca las regalan. Pero Dios nos ha mostrado que su gracia es un regalo maravilloso para cada uno de nosotros. Cuando escuchamos de ese regalo, aunque a todos nos gustan los regalos, creemos que es demasiado bueno para ser cierto. Porque en la gracia ya no hay necesidad de nada, ya no hay inseguridades, ya no hay que demostrar o aparentar nada, ya no hay que hacer nada. Porque la gracia se trata no de lo que tú y yo hacemos, la gracia se trata de lo que Cristo hizo por nosotros y hace todos los días en nosotros y a través de nosotros. Cuando Dios nos entregó la ley fue para separar al pueblo de Israel de las naciones extranjeras, para que se marcara una diferencia. El problema es que los judíos, el pueblo de Israel, hizo de la ley su Dios y comenzaron a adorar más las reglas, las estrategias, las maneras o las formas en las que la ley de pronto les decía cómo vivir y comportarse y dejaron de disfrutar a Dios, dejaron de buscar a Dios. Mira, la ley solo era para que entendiéramos lo pecadores que somos. Y que no es en nuestras fuerzas que podemos ser justificados, santificados o perdonados. Es solamente en el amor y la gracia de Dios. La ley nos debe conducir a la gracia. La ley nos debería conducir a la gracia. Pero para el ser humano se ha vuelto más fácil cumplir reglas, cumplir normas, cumplir con cada una de las cosas que de pronto están escritas, que disfrutar a Dios. María y Marta son un ejemplo de esto. María disfrutaba a Jesús sentado a sus pies. Marta estaba afanada y comenzaba a buscar la manera de servir al Señor. Y creo que la gracia nos lleva a descansar a los pies de Jesús. La gracia nos lleva a descansar en la presencia de Dios. La ley se ha convertido a veces en la manera de asombrar a Dios. Se ha convertido en la manera de demostrarle a Dios que nos merecemos una bendición, que nos merecemos su perdón. La ley se ha convertido en una estrategia del ser humano para poder sentirse mayor o superior a otras personas. Pero la gracia nos pone en igualdad de condiciones a todos. La ley es algo que conduce a alguien y ese alguien es Jesús. La gracia no es algo, la gracia es una persona, la gracia es Jesús. Por eso la ley nos debería conducir a Jesús. Nos debería mostrar la necesidad de ese Salvador. La ley nos debería mostrar la incapacidad humana para poder alcanzar la salvación. Pero la ley se convirtió en algo pesado, en una carga muy difícil de llevar. La ley no nos permitía disfrutar a Dios. La ley se volvió pesada porque trataba de las obras, de lo que tú y yo podíamos hacer, de lo que el ser humano puede hacer. Y parece que se vuelve cansón, pesado, difícil de mantener a lo largo del tiempo. Llega un momento donde ya no aguantamos más y por eso tiramos la toalla, porque pensamos que se trata de lo que nosotros podemos hacer y no disfrutamos de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Mira, la gracia es Cristo en nosotros. La gracia nos lleva a hacer buenas obras. Por eso la gracia solo se disfruta por la fe, no es por las obras. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, que la ley era para mostrarnos lo pecadores que somos. Y Romanos capítulo 5, versículo 20, quiero leerlo para ti. Dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 5, versículo 20, dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado.
Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Pero quiero leerte el versículo que da peso a nuestro mes. Está en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y lo primero que nos dice esta palabra es acercarnos. Dios manifestó su gracia a través de Jesús. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Es tiempo de acercarnos a ese trono de la gracia donde está Jesús. Ese Jesús lleno de fidelidad y amor inagotable. Dios siempre ha estado lleno de amor y de bondad, pero el pueblo en el Antiguo Testamento no sabía cómo acercarse a Él. Solo tenían la ley y esa era su forma, su manera para recibir perdón de pecados, para recibir bendición. Pero ahora nosotros tenemos a Jesús y podemos acercarnos confiadamente a Dios a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Ahora tenemos un camino que es perfecto y podemos acercarnos sin temor, podemos acercarnos con confianza. Dice Hebreos, acérquense confiadamente. Ya no debemos tener miedo, temor al castigo. El pecado hizo que el ser humano se escondiera de la presencia de Dios pensando que no podía estar en presencia de Dios tal y como era. Nos hizo pensar que no podíamos estar ahí porque íbamos a ser consumidos, aniquilados, exterminados. El pueblo veía cómo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero si entraba en pecado moría. Y esto generó miedo, generó temor, generó angustia. Nadie quería acercarse a la presencia de Dios. Querían tener un intermediario. Y muchas veces nosotros vivimos así. Pero Dios nos dice a través de su palabra que podemos acercarnos confiadamente. Ya no necesitamos un intermediario. Nuestro único intermediario es Jesús. Podemos acercarnos a Dios a través de Jesús. El miedo que generó la ley, el temor que generó el castigo, hizo que la gente se alejara, se distanciara de Dios. Pero estamos en un tiempo donde Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y es a través de Cristo, por eso nos regaló a su Hijo, como un regalo maravilloso que nadie podía dar. Su Hijo unigénito para que todos aquellos que creemos en Él tengamos vida eterna. Podemos acercarnos a Dios tal y como somos. Ya no seremos consumidos en su presencia. Mira, podemos estar en su presencia sin temor a lo que nos pueda pasar, porque en su presencia somos limpiados, somos perdonados, somos restaurados y somos transformados. Cuando Adán pecó, se escondió. Y a veces vivimos como Adán, escondiéndonos de Dios. Pensamos que Dios nos quiere castigar, que Dios nos quiere condenar, y no disfrutamos del regalo maravilloso de su gracia, que es un Dios que nos tiende la mano, que nos quiere ayudar, que nos quiere restaurar, que nos quiere bendecir. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y hace una aclaración, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Mira lo que dice la palabra, estamos sentados en lugares celestiales, pero aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó y nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Ahora, la Biblia dice ahí, no solamente que Cristo está con nosotros, no solamente que Cristo va delante de nosotros, no solamente que Cristo nos acompaña, sino que estamos unidos a Cristo Jesús. Ya no solo Él está a nuestro lado, sino que está en nosotros. Por eso el apóstol Pablo pudo decir un día, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Por eso no se trata de nuestro esfuerzo humano, se trata de que Cristo ahora está trabajando y operando dentro de nosotros. Y el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Pero me encanta como dice que Dios nos pondrá como ejemplos de su riqueza en gracia y bondad. Nos pondrá como ejemplo de lo que Él pudo hacer con alguien que se dispuso a creer, no por mérito, sino para recibir ese regalo maravilloso. Lo más hermoso de todo esto es que nosotros ahora nos podemos acercar a Dios porque Él se acercó a nosotros primero.
Fue Jesús quien vino a la tierra. Fue Jesús quien nos buscó. Fue Dios quien envió a su Hijo para acercarnos a Él. Dios no quiere vivir lejos de nosotros. Dios no quiere vivir separados de nosotros. Dios no quiere pasar la eternidad sin nosotros. Por eso Él nos está buscando. Por eso no tengo que cambiar para acercarme a Dios. Debo acercarme a Dios para poder cambiar. Mira, para que Él haga la obra en nosotros, para que Él la perfeccione cada día. No hago buenas obras para ser salvo. Hago buenas obras porque soy salvo. Más adelante en ese capítulo 2 dice que fuimos creados para toda buena obra. Para eso Dios nos creó. El pecado distorsionó el diseño original de Dios. Las obras, escúchame muy bien, no son un requisito. Las obras son un resultado de disfrutar y recibir la maravillosa gracia de Dios. Las obras son el resultado de poder disfrutar a Dios, de conocerle. Las obras son el resultado de entender que fuimos creados para todo lo bueno. Y que pase lo que pase, el Señor seguirá obrando en nosotros y a través de nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 8, dice, dad de gracia lo que hemos recibido de gracia. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, sanen enfermos, den de comer al hambriento, liberen al que está cautivo, levanten al caído, vayan y prediquen el mensaje del reino, den de gracia lo que yo les he dado de gracia. Pedro y Juan, cuando estaban ahí en las puertas del templo, dijeron, de lo que tenemos te damos, de lo que tengo te doy. Y todos tenemos esa medida de fe, todos tenemos ese regalo de la gracia de Dios, así que todos podemos dar algo. Cuando veíamos este video, podíamos saber que todos podemos dar algo, que no se trata de la cantidad, se trata de un corazón generoso, un corazón dispuesto a ser un instrumento de bendición en las manos de Dios para una persona, de convertirnos en un milagro para alguien que lo necesita. Nosotros somos un reflejo de la gracia de Dios en esta tierra. Mira, cuando nos acercamos a Dios, la Biblia dice que debemos acercarnos confiadamente para recibir. Dice, recibiremos misericordia. Otro concepto que predicamos y a veces no aplicamos es misericordia. Queremos que Dios nos dé misericordia. Queremos que Dios nos muestre su gracia. Pero cuando nosotros tenemos que mostrarla con alguien, ¿cómo nos cuesta? Queremos que Dios nos perdone, pero ¿cómo nos cuesta perdonar? Yo estoy convencido de que el que es sanado, sana a otras personas. El que es perdonado, perdona a otros. El que es restaurado, restaura a otros. Hace un tiempo escuchaba de alguien decir algo bien lindo. Si tu doctrina no sana, entonces no es sana. Y yo creo que la doctrina más sana de la palabra de Dios es la doctrina del amor de Jesús. La gracia siempre está en función de dar más que en pedir. Misericordia es no darnos lo que merecemos y gracia es darnos algo que no merecemos. Dios nos amó y se entregó. Dios dio a Jesús y nosotros no lo buscamos a Él primero. Él nos buscó a nosotros primero. Él se entregó, Él nos alcanzó, Él nos persigue cada día. El Salmo 23:6 dice, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. En otra traducción dice, la bondad y el amor inagotable de Dios. Eso quiere decir que Dios nos está persiguiendo, que Dios nos está buscando, que Dios se está acercando a nosotros para que podamos disfrutar de sus bendiciones. La gente piensa que Dios es castigador y Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que salva, Dios es un Dios que rescata, Dios es un Dios que ayuda. Dios buscó a Saulo. Mira, esto es tan poderoso en Hechos capítulo 9, que Dios fue el que se acercó a Saulo. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy yo Jesús, a quien tanto persigues. Le cambió la vida para siempre. Lo incapacitó cegando sus ojos por unos días, pero abrió sus ojos espirituales, los ojos del corazón, para el resto de su vida. Ya Pablo nunca volvió a ser el mismo porque experimentó la gracia de Dios. Saulo merecía humanamente ser castigado. Saulo había matado a cristianos, perseguido a cristianos. Quería acabar con esa comunidad de aquellos que profesaban a Cristo como su Salvador. Pero lo que recibió Saulo de parte de Cristo fue perdón, fue una nueva oportunidad. Cristo confió en él y le encomendó una labor, una misión, la cual Saulo, al convertir su nombre en Pablo, dio la vida para cumplirla. Mira, el diablo condena, el diablo acusa. Tanto que dice Apocalipsis que un día el acusador será lanzado al lago de fuego. Ese acusador que lo hacía día y noche, nos acusaba, nos trataba de condenar para que Dios nos castigara. Pero sabes, de Dios recibimos misericordia y gracia.
La gracia nos perdona, la gracia nos abraza, la gracia nos restaura. Dos de los ejemplos más especiales de la gracia de Dios están en la palabra de Dios, uno de ellos en Juan capítulo 8. Quiero leer para ti ese momento, Juan capítulo 8. Jesús regresó al monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Y pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Y mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Quiero decirte algo, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo que avergonzaba su vida y de la persona con la que estaba en ese momento. Yo creo que los paparazzis existen desde ese tiempo, solo que no había cámaras. Y la gente agarró a esta mujer y la arrastró. Yo me imagino todo ese recorrido cuando esa mujer es sacada del lugar donde estaba y llevada hasta el templo. La gente por las calles de pronto señalándola, condenándola, burlándose de ella, de pronto chismoseando, diciendo cosas. Yo me imagino la vergüenza que esa mujer pudo haber sentido. Si fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, de pronto iba solo tapada con la sábana o algo de ropa que pudo tomar en el momento. Esta mujer fue llevada hasta donde Jesús. No solamente los fariseos, los maestros de la ley religiosa, tomaron a esta mujer y la arrastraron, sino que interrumpieron el momento donde Jesús estaba enseñando en el templo. Y le dijeron, mira Jesús, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y aquí hay algo poderoso porque ellos buscaban tentar a Jesús, buscaban que Jesús diera una respuesta. Y este es el momento perfecto donde la ley y la gracia se reflejan. La ley buscaba condenar, la ley buscaba castigar, pero la gracia busca perdonar y restaurar. La gracia te levanta. Los religiosos de la época no solo sorprendieron a la mujer, sino que la llevaron ante Jesús. Y quiero decirte algo, mira lo que ellos refieren en el versículo 5, la ley de Moisés. Ni siquiera dicen la ley de Dios, dicen la ley de Moisés, la ley de un hombre. Sí, al hombre a quien Dios le había dado las tablas de la ley. Pero para ellos la ley se había vuelto su Dios y era mucho más importante. Moisés se había vuelto aún más importante que el mismo Jesús. La ley de Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada. Y este es el ejemplo claro, escúchame muy bien, cómo la ley condena, cómo la ley busca castigar, cómo la ley busca matar. El enemigo vino a esta tierra a destruir y busca también usar hasta nuestras propias estrategias de la iglesia para destruir y dañar. Pero la gracia de Dios busca perdonar y dar nuevas oportunidades. Mira, el versículo 7, Jesús cuando escucha esto, Él se inclina y comienza a escribir en la tierra. No sabemos qué estaba escribiendo. Yo puedo pensar y creer que Jesús estaba escribiendo, aquí triunfará la gracia de Dios. Aquí ganará la gracia de Dios. Aquí ganará el amor de Dios. Y dice que Jesús se puso de pie. Algo lindo de esto es que la gracia se inclina. La gracia se agacha. Jesús vino hasta esta tierra, se redujo a ser un simple mortal, se agachó y se hizo como uno de nosotros, se puso a nuestra estatura. Pero Jesús un día se levanta y en ese momento se levantó y dijo, ok, muy bien, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y nuevamente se inclinó y siguió escribiendo. Y ese momento me imagino donde la gente se miraba, decían, ¿qué hacemos? Comenzaron a soltar las piedras. Comenzaron a soltar esa arma con la que iban a ejecutar a una mujer y pensaron en sus pecados, se revisaron de sus maldades y se dieron cuenta que ninguno de ellos era santo. Y el único que podía tirar la piedra estaba agachado escribiendo en la tierra. Ese era Jesús. Y ese Jesús que podía tirar la piedra no lo hizo, sino que se volvió a levantar. Y en el versículo 10 dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Porque la ley acusa, la ley condena, la ley nos muestra lo pecadores que somos. Pero la gracia de Dios está en el versículo 11 y dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y cuando leo este versículo, me deja ver que la gente piensa que es como una advertencia, como diciéndole, cuidado y lo vuelves a hacer, mujer. Yo creo de parte de Dios que Jesús le estaba diciendo, vete, mujer. Yo creo que lo puedes hacer mejor. Inténtalo otra vez.
te has equivocado, has fallado, has hecho cosas malas, corrige eso y hazlo bien de ahora en adelante. Yo estoy contigo, cuenta conmigo. La ley te habla de tu pasado, la gracia te habla de tu futuro. Hoy puedes tomar una decisión de recibir la gracia de Dios y disfrutarla. Pero el segundo pasaje que quiero dejarte en este día es el pasaje de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Y yo sé que tú y yo lo sabemos de pronto de memoria y de pronto has escuchado de ese momento del hijo pródigo. Y quiero que vayamos a la Biblia en Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Pero dice la Biblia en el versículo 20: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y esto es lindo porque vemos la manifestación de la gracia de Dios. Y Él es un padre con sus hijos. No importó lo que el hijo había hecho. Había tomado la herencia, la había malgastado, se había ido de la casa, había vivido como él había querido vivir. Y de pronto la ley condenaba esto. La ley decía: te equivocaste, fallaste, la embarraste, no mereces el perdón, no mereces una nueva oportunidad. Pero la gracia no habla de tu pasado. Ya el pasado no lo puedes cambiar, pero la gracia de Dios borra tu pasado, porque su amor es tan grande y tan maravilloso que te da una nueva oportunidad. Pero no solo te da una nueva oportunidad, sino que te bendice con cosas que tú y yo sabemos que no merecemos. Dios no está diciendo que lo que hiciste estuvo bien. Dios no está diciendo que lo que hiciste fue lo correcto. Él te está diciendo: a partir de hoy podemos hacerlo diferente. Y creo que estamos en un tiempo muy especial, abriendo un nuevo mes donde la gracia de Dios se manifestará en cada vida y en cada persona. Estamos a las puertas de una Semana Santa. Estamos en este domingo que muchos celebran como el Domingo de Ramos, donde Cristo entró triunfalmente a Jerusalén. Y quiero decirte esto, ¿por qué? Porque hoy Cristo quiere entrar en tu casa. Hoy Cristo quiere entrar en tu corazón. Hoy Cristo quiere entrar en tu familia y que comiences a disfrutar del regalo maravilloso de la gracia. El Padre corrió. En ese tiempo los hombres judíos, los jefes de la casa, no corrían. Este hombre corrió al encuentro de su hijo. No permitió que nadie lo señalara, sino que lo abrazó y lo besó y le dijo: tranquilo, hijo. El hijo venía arrepentido, porque la gracia nos lleva a arrepentirnos. La culpabilidad produce vergüenza, pero la gracia produce arrepentimiento. Y cuando el padre se acercó, le dijo: hijo, tranquilo, no te preocupes, algo nuevo ha comenzado a partir de hoy. Y yo quiero decirte en este día, la gracia de Dios te dice: tu pasado ha sido perdonado, tu pasado ha sido borrado, hoy es una nueva oportunidad, hoy puedes comenzar de nuevo con el Señor Jesús. El padre le dijo: no solamente estás recibido a casa nuevamente, sino que vamos a hacer fiesta. Vamos a cambiarte el vestido, vamos a cambiarte las sandalias, vamos a ponerte un anillo y vamos a hacer comida. Eso era inmerecido, eso era más de lo que el hijo merecía, eso era más de lo que el hijo estaba esperando. El hijo esperaba comer las algarrobas que comían los cerdos, pero el hijo se sentó nuevamente a la mesa junto con el padre. Y quiero decirte que esto es lo que va a suceder en tu vida, en tu familia, en nuestras vidas y en nuestras familias a partir de hoy. El corazón de la gracia es el mismo Jesús llegando a nosotros para abrazarnos, para consolarnos y para ingresarnos nuevamente a la casa del Padre y decirnos: hay fiesta en los cielos, porque un hijo que estaba muerto ha regresado a casa. Yo quiero que ahí donde tú estás, junto con tu familia, podamos adorar a Dios en este instante y podamos disfrutar de lo que es la gracia de Dios y cómo el Espíritu Santo va a manifestarse en este momento y va a comenzar a tocar tu corazón y tu vida. Yo quiero que ahí donde estás, tú cierres tus ojos y le digas a Dios: Señor, perdóname, háblame, ayúdame. Quiero comenzar de nuevo contigo. Quiero un nuevo tiempo en mi vida y en mi familia. Inclina tu rostro ahí donde estás y disfrutemos este tiempo con el Señor. Yo sé que Dios va a manifestarse en este instante.
Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo comience a tocar corazones.
Señor, quiero comenzar una nueva relación contigo. He perdido tanto tiempo en juicio, en señalamiento, en condenación, en mirar los errores del otro, en mirar los pecados de mi vecino y a veces no revisarme y saber que tú a mí también me perdonaste. Y si hoy tú me estás escuchando por primera vez y estás recibiendo de parte de Dios esta palabra y quieres entregarle tu vida a Jesús, quiero decirte que Él es tu Dios, te ama, es tu Padre y estaba esperando que regresaras a casa. Él hoy sale corriendo a tu encuentro. Él te abraza y te besa y te dice: hijo, tu pasado no me importa, tu pecado no me importa solamente tu vida y tu corazón. Y este es el corazón de la gracia, el corazón de Dios manifestado a través de Jesús. Y quiero que ahí donde estás, si quieres entregarle tu vida a Jesús, tú puedas repetir esta oración conmigo y decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. He tratado de hacerlo en mis fuerzas y no he podido. Y me he dado cuenta que solo te necesito a ti, que debo rendir mi vida por completo a ti. Te pido por favor, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Pero también te pido hoy, Señor, que me uses para que muchas personas te puedan conocer. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor y tu perdón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y a todos los que están ahí escuchándome, yo te pido que después que termine esta transmisión, te tomes un momento con tu familia, porque así como Dios nos perdona, Dios también nos dice que perdonemos a otros. Y qué buen tiempo para perdonarnos los unos a los otros. De pronto le hemos hecho daño a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. Y hoy, primer domingo del mes de abril, donde celebramos la Cena del Señor, creo que el mayor simbolismo de la Cena del Señor es cómo Cristo dio su vida por nosotros. Y hoy nosotros podemos dar la vida por otras personas. Y qué bueno comenzar a hacerlo por los de nuestra casa. Qué bueno comenzar a pedir perdón a los de nuestra familia y decirle: perdóname y dame una nueva oportunidad. Que este mes de abril, que sea mes de gracia, pero que también sea un mes de perdón y reconciliación. Yo sé que Dios va a hacer algo maravilloso en nuestros hogares y que en cada lugar, en cada casa, en cada hogar, se levantará un altar de adoración para Dios.